Bienvenido. No soy italiano, soy argentino. Soy sencillo, humilde. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, muy bien. Me dijeron que era italiano, pero estaba tratando de hablar argentino, como un che. Le encanta hablar así. Todo el día está así, así que don't worry. Bueno, hoy vamos a recapitular un poco el tema que dejamos la semana pasada. ¿Recuerdas de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de decisiones y fue un tema bonito. Después Dios me siguió hablando de ese mismo tema y fue una como confirmación. Después estaba leyendo, después de que terminó ese episodio, pues estaba leyendo y hablaba más o menos también acerca de decisiones, así que me da gusto eso, que estamos como escuchando la voz de Dios. Conectados. Jimmy Connection. Sí, ya dijimos bienvenidos, ¿verdad? Sí, porque ahora no dije bienvenidos al podcast 1123 y que no sé qué tú ibas a hacer. 1123. Bueno, la verdad que este tema ha sido para nosotros de gran bendición y lo que estábamos hablando es de que Dios siempre va confirmando y Dios nos ha confirmado este tema muchas veces. Sí. Y creo que ese día fue muy confirmado. Aparte que Dios ya nos venía hablando del tema, hicimos la grabación y en la noche escuchamos la prédica sobre el mismo tema, hasta dijimos, ay mira, esto se nos olvidó y fue así como muy bonito escuchar a Dios. Pero hoy de qué íbamos a hablar. El tema ahora era cómo saber si estoy tomando una buena decisión. Qué difícil saber eso y a veces nos enfrascamos tanto en cómo saber si estoy tomando una buena decisión. Muchas veces como mujeres es como de, ay, bueno, no todas, algunas son más rápidas tomando, pero a mí me cuesta mucho tomar una decisión. Creo que también depende de qué decisión. Si son una decisión pequeña, pues como el vestirte, pues para mí es sencillo. Para ustedes sí es más complicado. Pero a mí es un mundo todo. Sí. Es la decisión. Creo que me cuesta porque soy muy perfeccionista y además quiero tener como todo organizado, todo. Sí. Soy muy... Y yo la primera que saque, la primera prenda. Sí. Somos en ese lado muy distintos. Pero queríamos dar unos puntitos de cómo saber que estamos tomando una buena decisión según esos puntos. Y el primer punto es uno de tus puntos favoritos. ¿La palabra de Dios? La palabra de Dios. Okay. Estábamos viendo en segunda, creo que era de Timoteo, vamos a ver si lo encontramos rápidamente, pero dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, así que también la palabra de Dios nos da mucha sabiduría, así que yo creo que él también, un versículo que a ti te gusta, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, así que la palabra de Dios yo creo que es yo creo que perdóname que te... Sí. Yo creo que una de nuestras mayores guías es la palabra. Para mí es como nuestra guía en todo, en cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos administradores de la economía, cómo ser buenos líderes, cómo ser buenos trabajadores, cómo ser justos, cómo ser honestos. O sea, es una guía en todos los ámbitos de cómo ser buen amigo. O sea, la palabra de Dios nos enseña y no solo, a mí me encanta porque no solo nos habla, sino nos da ejemplos prácticos o nos pone ejemplos para que entendamos más fácil. Jesús hablaba con parábolas, era para que entendiéramos y se nos fuera más fácil con un ejemplo. Yo siempre cuando le digo a mi hijo, a Iten, siempre digo, mira Iten, es tal cosa y le doy un ejemplo, porque yo no sé si me entiende o no me entiende. Como él habla inglés, pero también en español, yo a veces digo, no sé si me está entendiendo en inglés
o no me entendió y entonces le hablo en español y no sé si me entendió en español, entonces le doy un ejemplo. Y ahí es cuando él me dice, ok. Entonces la palabra de Dios nos enseña con ejemplos y creo que es una de las mayores guías que tenemos para poder saber si estamos tomando una buena decisión, porque todo lo tenemos que pasar a la luz de la palabra. Todas las decisiones que tomemos tienen que ir alineadas con la palabra. Si va en contra de la palabra, le aseguro que no estás tomando una buena decisión. Sí, y además la palabra de Dios es como muy sencilla también de entender, como tú dices, y además ahora ya con tantas traducciones es súper sencilla. Y sí, la palabra de Dios dice que Dios da sabiduría a los sencillos, o sea que no es nada difícil de entender, y es bonito que Dios nos habla a través de la palabra de Dios y nos va enseñando. Muchas veces también las personas dicen, es que yo no sé cómo Dios habla, o están tratando de ir, no sé, a un lugar para que Dios les hable, pero esta es la palabra, la palabra de Dios. Es que yo creo que romantizamos todo y lo espiritualizamos a un nivel. Y yo no digo que Dios no hable audiblemente, porque yo creo que yo me he sentido privilegiada que yo escuché la voz de Dios. Fue solo una palabra, pero me dejó en seco. Sí, o sea, estaba yo ese día desesperada y sentía que no escuchaba a Dios, y yo escuché una voz, pero fue una voz dulce, pero a la vez me dejó, ay Señor, que me temblaron las patitas, o sea, como tan fuerte, como con una autoridad, pero a la vez con un amor que esa vez, ay, me dan ganas de llorar, que me derritió, o sea, era un amor tan, y fue solo una palabra. Que te van a conocer que eres una llorona. Ay, no quería que conocieran ese audio. Pero es como que te derrite. ¿Te imaginas si me hubiera hecho una frase? Sí. Ay, no. Me dijo una palabra. Sí. Pero con solo una palabra. Hoy como una canción. Tan solo una palabra. Sí. Si me dijeras solo una palabra. Y hay veces esperamos esa voz audible y muchas veces no. O sea, yo la escucho en mi vida una vez. Y quizás nunca puedas escuchar, pero sí Dios te habla constantemente y no tienes que escuchar su voz audible, pero sí tiene Él una voz viva. Y ¿recuerdas ese versículo que decía sobre la palabra? Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. O sea, es viva y eficaz, o sea, es una palabra viva. O sea, si queremos una palabra viva, es como si Él nos estuviera hablando cuando nos dice te amo, o cuando nos dice ay, canijo. O sea, es vivo, o sea, es como si Él mismo te lo estuviera susurrando. Es decir, que mayor guía necesitamos que su palabra. O sea, creo que no tenemos que decir mucho más de su palabra. Sí, creo que es sencilla, práctica, nos hace sabios, nos dirige, o sea, es súper sencilla y está ahí al alcance de, sí, hasta en un teléfono lo podemos tener, o sea que solamente falta la disciplina, la constancia y el enamorarte más de Dios para poder leer algo, y Dios eso te lo quiere dar todos los días, el poder escuchar su voz. Sí, y yo creo que esto nos lleva al segundo punto, y es la oración. Wow, mi punto más favorito. Ese es tu número uno. Sí. Yo dije el primero, pero no, ahí me corché. No, la oración para mí wow. Es lo que me gusta más. No fue siempre así, pero cambié. Dios me ayudó en eso, como que me atrapó y pues me encanta la oración. De amor. Sí, sí, la oración. Yo a veces te he dicho que muchas veces no escucho a Dios, pero su presencia es real y la puedo sentir. Y yo te comentaba de que uno cada vez se hace más sensible a la presencia de Dios, y eso me ha ayudado mucho más a conocer a Dios, y es a través de la oración. Sí. Porque es que la oración es nuestra mayor guía. Si no has orado, no lo hagas.
si antes no has orado, si no lo has expuesto a Dios, no lo hagas. Y quizás muchas veces tomamos decisiones y nos decimos, ¿cómo sé que estoy tomando la mejor decisión? ¿Lo has orado? ¿Se lo has presentado? Porque la oración es el primer paso que hay para recibir la respuesta de Dios. Si no hay oración, no podemos estar pidiendo, o sea, es una comunicación. Y una de las herramientas de comunicación es la oración, ¿sí? Cuando no oramos, no le estamos diciendo al Padre lo que necesitamos. Entonces, ahí es cuando Dios usa su palabra para contestarnos o utiliza su creación, ¿sí? Porque Dios nos contesta con su palabra o su creación. Su creación se sujeta a la voluntad de Dios. Es decir, que ahí es cuando tenemos que estar bien, así como despiertos, porque Dios puede hablarnos con su creación y hay veces piensan de que, ay, no, nos va a hablar el perro o nos va a hablar el burro, como el estudio. No, o sea, no solo es su creación, sino también cuando estamos hablando con una persona, también hasta aún viendo una película, que Dios utilizó a alguien para hacer esa película, entonces también es parte de su creación. Entonces Dios a mí me habla mucho por películas, me habla mucho por series, me habla por internet, o sea, Dios me habla bastante a mí, que yo hay veces llego y digo, oh, Dios me habla tal cosa. Y es la respuesta a una oración, pero ¿cómo Dios me va a hablar si antes no he orado? Sí. O no le he pedido algo, no se lo he presentado a Él. Entonces, primero que todo, para saber si estoy tomando una buena decisión, es orar. Sí, hay un versículo que dice que si el que pide, si no pedimos, no vamos a recibir. Además, también podemos orar la palabra de Dios. Sí. Y a veces decimos que yo no sé orar, pero orar es platicar lo que estamos haciendo nosotros y es bien agradable. Cada mañana para mí es mi taza de café, un libro y adorar a Dios. Y eso es como lo mejor del día. Yo creo que tenemos que ser como niños. Sí. En las noches cuando voy a orar con Keren, le digo, bueno, te toca orar. Y dice, es que yo no sé. Le digo, ¿cómo no sabes? Si tú hablas un montón, tienes que saber. Me dice, sí, pero es que yo no lo veo. Y entonces yo le digo, tú no lo ves, pero Él está aquí, Él te está escuchando. Le dije, cierra los ojos y habla conmigo. Me dice, pues yo sé que estás aquí. Yo le dije, pero no me estás viendo. Sí. Cierra los ojos. Así es Dios. Si tú cierras los ojos, tú no me ves, pero aquí estoy. Sí. Te estoy escuchando. Yo le dije, así tienes que hacer con Dios. Cierra los ojos, tú no lo estás viendo, pero ahí está para escucharte. Entonces, muchas veces decimos, es que no sé, un niño tampoco sabe. Y ella empezó sola a decir, hola Jesús, gracias por mis toys, gracias por mi muñeco. Y así, y una oración simple. No es mucho, es una conversación con alguien que quizás se Yo creo que a las mujeres les ayuda más porque son más platicadoras y pueden hablar. Los hombres son como más serios. Bueno, pero no todas las mujeres son platicadoras. Yo conozco hombres muy platicadores y mujeres que no platican nada. Yo creo que Dios a todos nos dio una forma, o sea, somos especiales y sí tenemos el dicho de que todas las mujeres somos platicadoras. Pero yo creo que hay muchos hombres que platican mucho y mujeres que no platican nada. Sí, y conozco a algunos que hablan mucho. Sí. Mi hermano habla muchísimo. Bueno, ¿quién será? ¿Quién será? Bueno, es que es muy sabio, entonces tiene mucho que hablar. ¿Será que se llama Salomón? Pero bueno. Si ves, hay muchos hombres que hablan mucho, entonces es como, pero no es eso, es la relación que tengas tú con Dios. Porque si en la relación no te sientes cómodo, no vas a hablar. Y ahí uno también tiene que, a lo mejor uno madurar y estar conociendo poco a poco a Dios y ser cada día más sensible, porque a veces hay casos de que pues, yo no siento a Dios y ¿para qué oro si Dios no me contesta? O me siento como raro o estoy hablando con la pared. Pero eso es en la relación, en la comunicación.
al principio yo te veía y a lo mejor todo estaba bien, pero ya ahora que te conozco solo con una mirada digo, hoy hice algo mal o está enojada o quiere algo y eso es lo mismo con Dios. Ese punto me encanta. Sí. Porque hay dos cosas muy diferentes y es saber de Él que conocerlo a Él. Sí. Y era algo que hace un tiempo estaba hablando con un hermano de la iglesia y le decía, es que la iglesia como todos sabemos, como tal, sabemos mucho de Dios. Sabemos que fue crucificado, que nos ama, que nos perdona, que es bondadoso, es amoroso. Sabemos mucho, hacemos estudios bíblicos, oramos y todo, y se sabe mucho, pero no se conoce. Y conocer es necesario tener una comunión para conocerlo. Hay necesariamente que tener una comunión, una relación. Hay que tener una comunicación para conocernos. ¿Te acuerdas que cuando nosotros empezamos, teníamos como, nos conocíamos, más sabíamos del uno del otro, pero no nos conocíamos? Vinimos a conocernos cuando empezamos a intimar, cuando empezamos a pasar tiempo juntos. Ahí tú me empezaste a conocer mis lados buenos y no tan buenos. Sí. Y yo empecé a ver tus lados buenos y no tan buenos, ¿sí? Pero fue en esa relación y creo que Dios siempre está buscando una relación con nosotros. Porque ahí es cuando Dios nos puede escudriñar el corazón y puede escudriñarnos y mostrarnos todo en una relación. Yo te puedo a ti abrir mi corazón y tú a mí me ves todo porque ya hay una relación. Pero si no, no habría esa relación y esa comunicación. Y me ofendería cada vez que me dijeras algo. Digo, pues no me conoce, ¿por qué me dice eso? Pero cuando hay una relación y Dios nos llama la atención, no sentimos ese golpe así, porque hay esa relación de, lo está diciendo por amor, porque me conoce. Pero cuando no lo conocemos, el golpe de, no, esa decisión que estás tomando no me gusta, no nos vamos a indignar, porque hay una relación. Sí. Lo importante es el conocer a Dios de una manera experiencial y no solamente de conocimiento, sino de tener una experiencia verdadera cada día con Él y eso es para todos nosotros que Dios quiere que le conozcamos y para eso está su palabra. Un versículo que se me viene es: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Y cuando cada día buscamos, cada vez lo vamos a escuchar más, así como, no sé si hemos dicho de Samuel, de cuando era pequeñito, que no podía distinguir bien la voz de Dios y él pensaba que era el sacerdote, pero más adelante ya vemos a un Samuel que decía que todas las palabras que él hablaba eran acertadas y él escuchaba de una manera a Dios bien real y con una certeza. Así que eso está para cada uno de nosotros que somos sus hijos y podemos escuchar a Dios. Así es. Y esto me lleva al siguiente, bueno, esto no, ya vamos al siguiente puesto. Y es de que para saber si estoy tomando una buena decisión, no la tengo que tomar en momentos de sentimientos. Sí. Es decir, o cuando estoy muy emocionado, no puedo tomar decisiones. Ni cuando estoy muy triste, sí, ni cuando estoy muy abrumado o estoy preocupado, no es un buen momento para tomar decisiones. Y ahí, ¿recuerdas el versículo que habíamos puesto? Engañoso es el corazón y perverso, más que cualquier cosa. Es decir que cuando tomamos decisiones podemos ser engañados en ese momento, porque la emoción inmediatamente nos engaña y nos puede pervertir todo un plan divino, porque inmediatamente cuando lo estamos tomando en emoción, yo te comentaba de que conocí a alguien que cuando estaba muy emocionado o estaba pasando un momento, la estaba pasando muy bien, se le olvidaba todo, o sea, que los pagos, todo, y ¡shum!, pasaba tarjeta y cuando se daba cuenta llegaba a llorar. ¿Qué hice? ¿Dónde fui? Porque en medio de la emoción no le importaba tomar malas decisiones. Entonces,
muchas veces tomamos decisiones en medio de emoción, de que estamos muy emocionados o que estamos muy tristes, porque en medio de la tristeza también tomamos muy malas decisiones. Sí, una de las cosas bien importantes es cuidar nuestro corazón. Esta semana al leer el libro aprendía de que cuando nuestro corazón no está bien, está amargado o resentido, pues todo lo vas a ver con esos lentes y no vas a poder tomar decisiones correctas. Si alguien te ofende, pues tú también vas a ofender, así que es bien importante sanar ese corazón y decirle a Dios, ayúdame a perdonar, no puedo estar así, porque el no perdonar es una decisión y es una decisión que va a traer consecuencias. El estar amargado también es como un cáncer y no vas a poder disfrutar la vida, el gozo se va a ir, así que el perdonar, otra decisión, el obedecer la palabra de Dios. Si yo no estoy obedeciendo, pues también mi vida va a tomar un giro equivocado. Por eso mismo Dios nos llama a que guarda tu corazón, porque Él manda la vida. Sobre todas las cosas. Guarda tu corazón, y hay veces se nos olvida de cuidar nuestro corazón y nos gobierna el corazón. Sí. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es guárdalo, cuídalo, pero tú eres el jefe. Nosotros, dice, nos dio el libre albedrío, pero yo de poder soy escoger. La jefa de mi corazón. No. Yo soy la jefa. El corazón no me tiene que dominar. El alma no te puede. No me puede dominar, pero el corazón es parte del alma. Sí. ¿Sí? Entonces no me puede dominar. Entonces muchas veces dejamos que las cosas perversas que hay en el corazón, las malas cosas que hay en el corazón, lo que hemos guardado en el corazón, lo que no hemos cuidado. A veces hemos guardado muchas cosas y eso hace de que tomemos decisiones. Se me viene ahora a mí en la cabeza de que hay cosas que hemos guardado en la infancia. Sí. De pronto la falta de perdón o el rechazo. Sí. Y lo digo por mí, como Sí. que Dios me lo ha traído ahora a mi cabeza. Y es de que cuando era niña, yo me sentí rechazada, ¿sí? Hubieron muchas cosas detonantes, pero yo me sentí rechazada en algún momento. Y muchas decisiones de adulta las guiaba por ese sentimiento de rechazo. Yo intentaba cuidarme para no volverse a ser rechazada, entonces tomaba decisiones donde me guardaba para no volver a sentir rechazo. Entonces, si me decían, te tienes que exponer en este lugar, o tienes que hacer esto, o tienes que volver a esto o algo, yo inmediatamente, no quiero, porque yo no quiero volver a ser rechazada. Inmediatamente tomaba una decisión contundente por ese rechazo que viví hace años en mi infancia. Entonces, cosas que guardé desde mi infancia han hecho de que yo tome decisiones erróneas por mis sentimientos en mi edad adulta. Sí. Entonces, por eso Dios, como dice, guarda tu corazón para que cuando en el momento que tengas que tomar decisiones no salgas ahí la niña rechazada, aquí estoy, y todo. Entonces, y eso nos pasa a todos. Digamos, el que sufrió un robo, o el que sufrió traumas, un temor. Sí, o que hay que quizás en la infancia, bueno, o en algún momento tuvo una relación y se dañó, se rompió, sí. El abandono, sí. Y tomamos decisiones en base a eso. Sí, me acuerdo de muchas malas decisiones que tomaba la mujer samaritana y ella buscaba una necesidad, el ser amada, y ella iba hombre tras hombre y era como un ciclo repetitivo. Escuchaba que alguien decía, era la mujer de todos y la mujer de nadie, y vivía una vida ahora por esas consecuencias de nadie la quería, rechazada. Ella, yo creo que se sentía culpable, y lo bonito de la historia de la mujer era que aún a pesar de todas esas malas decisiones, Jesús tenía un encuentro con ella y pudo sanar su corazón y llenar ese vacío, ese faltante que le faltaba a esa mujer. Y todos en alguna parte
necesitamos ese encuentro con Jesús para que Él sane algo que, como tú decías, desde nuestra niñez que estamos luchando, un temor, algo, mi papá no me hizo esto, mi mamá no me hizo esto, o a lo mejor un abuso o algo así, y Jesús quiere llenar ese vacío, y lo importante es que Jesús sale y transforma la vida de esta mujer, y ese pasado triste Jesús le da un futuro nuevo. Por eso es importante saber cuándo vamos a tomar la decisión, por qué estamos siendo guiados por ese corazón, ese sentimiento, y muchas veces pensamos de, ay no, en este momento yo no tengo una emoción, o sea, estoy bien, o sea, no estoy muy emocionado, no estoy triste, no estoy deprimido, no estoy ego, pero sí estás siendo gobernado por el corazón, porque estás tomando quizás decisiones en base a lo que hay en el corazón, en lo oculto, de tu niñez, de tu infancia, o de lo que pasó hace poco, y estás tomando decisiones a raíz de esas fracturas, de esas raíces que ha dejado tu pasado. Y a mí me ha costado mucho en ese sentido no tomar muchas decisiones, porque cuando pasa algo así, también trae el miedo. Creo que una puerta le abre una puerta al enemigo, y esa puerta le abre otra puerta al enemigo. Y entonces la puerta por yo cuidar le abrí una puerta al temor. En mi niñez pasé por un abuso, y entonces yo siempre estoy con mi hija de cuidado, que nadie me mire, que nadie toque esto, y siempre eso, y me tocó entregarle eso a Dios, de decir, no, o sea, yo rompo esto en este momento, y eso no quiere decir que voy a ser una descuidada también, pero muchas decisiones que tomaba en base a mi hija y a mi hijo eran por el temor, por mucho temor. Yo no los dejaba hacer muchas cosas por mi temor, y se me olvidaba que yo tengo un Dios más grande que lo cuida, pero esto no me quita la responsabilidad de madre, ¿sí? De cuidarlos, de darles protección, entonces, pero por encima de eso siempre va a estar Dios. Entonces muchas decisiones que tomamos son en base a nuestras situaciones vividas y cosas ya vividas, y las tomamos por temor, o para que no me lo vuelvan a hacer, o para cuidarnos, o por otras más cosas, pero muchas cosas son por cosas ya vividas. Entonces también tenemos que ser bien sabios en que la decisión que estoy tomando no son por cosas que ya hay en el corazón y que tienen que ser sanadas, por sentimientos que estoy viviendo de tristeza, depresión, alegría y todo, sino que esté siendo guiado realmente por Dios. Sí, otro punto era que siempre he escuchado, era de que si no tienes paz, no lo hagas. Y eso lo podría ver, la paz es un fruto del Espíritu Santo, así que cuando algo no está bien, el Espíritu Santo nos va a enseñar, y a lo mejor nos puede quitar la paz y estar ahí, Isaí, esto que estás haciendo no está bien, y Él viene y nos hace saber si estamos tomando una mala decisión o si estamos en peligro, no sé. Sí, la paz es como, pero yo también pienso de que aquí vamos a... Sí. A pelear. A pelear. Sí, es un podcast. Porque yo pienso de que hay veces confundimos la paz. Sí. Porque muchas veces podemos tener miedo y tener paz a la vez. A ver, explícame. Paz y miedo. Sí. Sí. Porque puedes tener miedo de emprender algo nuevo. Sí. El temor de puede salir algo mal, el miedo de, digamos, a ti esto no es tu lugar de confort, el hablar, ¿sí? Y puedes tener el miedo escénico, o sea, tú tienes miedo escénico, pero tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Que aunque está el miedo, aunque tengas ahí las maripositas y aunque no sepas lo que va a pasar adelante, sigues teniendo paz en medio de esa situación. Yo me imagino un Daniel. ¿Tú crees que como ser humano no se le hacía? No tenía un poquito de miedito y
hombre, son leones, o sea, no era cualquier cosa. Entonces, yo pienso de que él se experimentó como ser humano el temor, pero sabía que Dios estaba con él. Pues, yo no pienso que él decía, sí, ¡yujú! Voy para los es leones. obvio, pero No me lo imagino él bailando para entrar ahí a la boca de los leones, porque igual los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, si perezca, que perezca. O sea que ellos no tenían una seguridad total de que no iban a morir. Ellos creían en Dios y que Dios podía salvarlos del horno. Ellos creían, pero ellos no tenían la seguridad total de que no iban a pasar por el fuego. Ellos decían, si Dios lo quiere hacer, lo hace. sí. Es decir, que tú sabiendo que te vas a morir, hay temor, hay miedo, hay algo en el ser humano que dice, pero es ese mismo miedo que yo creo que el que nos impulsa, pero sigues teniendo paz, aunque sepa que te van a cortar la cabeza, sigues teniendo paz. Y eso por eso dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no tiene lógica. Y por eso yo digo que puedes tener paz, pero a la vez estar asustado, tener miedo. Sí, porque no tiene lógica, no tiene un entendimiento. Sí. Lo que yo decía era de que muchas veces si estás tomando una mala decisión, tal vez si se te va la paz, si no estás durmiendo bien, no simplemente es porque tengas miedo a enfrentar, sino que es una forma a lo mejor donde un warning de parte de Dios de decir, no hagas eso. Es que eso ya es como el burro. Te aparece un ángel, se te coge y aún así la confirmación es que Dios siempre te va a hablar por sueños, por visiones. Además, si no estás tomando una buena decisión, Dios siempre va a guiarte y ayudarte y va a enderezar tu camino. Me acuerdo de la historia de Jonás, que desobediente, quería ir para otro lado y viene una tormenta y lo direcciona y lo pone en el rumbo. En esa historia hay mucho. Sí. Hay chocamos los dos. Sí, vamos a chocar. Sí. Pero porque yo voy en contra de lo que mucho se habla de esa historia de Jonás, pero porque yo tengo otro pensado, pero bueno, eso es otro. Ese es un tema Dios y contigo. Sí, ay sí, Dios, por favor. Sí. Bueno, pasemos mejor al otro punto. Bueno, el último creo que para terminar ya casi es el consejo, el tener a alguien que tú puedas confiar y puedas decirle, estoy pasando por esto, necesito ayuda, y a veces nos cuesta eso, el pedir ayuda, el pedir consejo, pero en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que es que muchas veces en Proverbios 15:22 dice que los planes fracasan por falta de consejo, y muchas veces nuestros planes fracasan porque quizás hay alguien más que lo sabe o ya ha pasado por ese lugar y puede ser como dice, una palabra para este tiempo para ti, pero muchas veces somos muy orgullosos y no queremos recibir consejo y lo disfrazamos también muchas veces de espiritualidad y no querer pedir consejos. No, Dios me lo dice, Dios esto, pero hay un momento quizás en nuestras vidas que oramos, leemos la Biblia, no sentimos paz, no sentimos nada, y Dios tiene que usar a una persona para hablarnos, porque estamos tan bloqueados de tanta cosa. Y yo lo digo por mí, porque a mí me ha pasado muchas veces que Dios me lo dice y yo no lo entiendo. Especialmente si te lo digo yo. Tampoco lo entiendo. ¿Quieres escucharlo de otra boca? Sí, pero Dios usa a personas para hablar a mi corazón. No, siempre tú. Pero también tenemos que ser sabios en quién nos da el consejo. Sí. No puede, o sea, no puede con don Cristino o don Cristina. Sí, o sea, me quiere divorciar y te vas con el que tiene 4 divorcios encima, 5 mujeres. No, hombre, ¿qué consejo te va a dar?
o necesito un consejo de economía y voy con uno que está más endeudado que yo, o un consejo de, yo qué sé, de ser buen padre y sus hijos están mal. Entonces, tenemos que buscar un consejo de alguien que tenga frutos y que sea una guía espiritual, Sí. que te dé frutos espirituales. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo necesito un buen consejo, busca a alguien que tenga un buen fruto para aconsejarte. Y algo que me llamó mucho la atención, y lo hablaba con mi hermano, y yo le decía que en el ámbito en el que te mueves, hay una frase que se dice mucho, y dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Y es una frase que se dice mucho, pero creo que en el ámbito que tú te mueves, en ese mismo ámbito, tú también creces en ese mismo ámbito. Y si tú te ves la gente que tiene mucho poder, con el círculo que se mueve, es con gente de poder. La gente que tiene inversiones, sus círculos son gente de inversiones. Los ganaderos, sus círculos son más ganaderos, ¿sí? Y por eso muchas veces tenemos que salir del círculo que estamos para poder crecer. Y tenemos que irnos a un círculo para poder crecer. Porque el consejo para yo ser ganadero no me voy a ir a recibirlo del que es carpintero. Si yo, el llamado que tengo es de ser ganadero, ¿sí? Entonces también tenemos que aprender a ver qué fruto necesito para yo el consejo que necesito en la decisión que necesito tomar. Y de esa persona que Dios pone, poder escuchar y sujetarme también. Porque muchas veces nos dan el consejo, este no sabe nada. Y no lo creemos que nosotros no sabemos todo. Y eso es el orgullo. Por eso a mucha gente le cuesta mucho esto. Porque fracasan por falta de consejo. Y en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Es decir, que cuando recibes el consejo, hay sabiduría en ti, porque se te expande tu sabiduría y tu conocimiento. Pues así es, ya lo dije, ya lo dijiste todo. ¿Cómo se llama? El ser. Tienes toda la boca de verdad. No, está en el ser humildes y el aprender de las personas que han tenido éxito y ahí vamos a lo mejor muchas veces también Dios manda a esas personas y las va a mandar, no sé, pues escuchar a tus padres, a pastores. Exacto. Y así, es algo sencillo. Creo que es en el área de éxito, no solo hablar como de lo económico, sino en el área de éxito en la familia, tiene un matrimonio exitoso o bueno, digamos yo tengo familias que admiro mucho por sus hijos y digo, Señor, dame como amistades que yo pueda ser, me pueda nutrir y aprender de como ellos. Digamos, yo admiro mucho a Daniel Calvetti, miro a sus ojos y a sus hijos y digo, wow, o sea, yo quiero aprender eso, o sea, yo quiero una amistad así que me enseñe de cómo lo hiciste, o sea, yo quiero que mis hijos el día de mañana adoren a Dios, su pasión sea Dios, y yo sé que la primera imagen soy yo y eres tú, ¿sí? Pero qué bueno poder aprender de otros en esa área, un ejemplo. Sí. En otras áreas, en la económica, en el matrimonio, en la ministerial, en el trabajo, en la amistad. O sea, muchas veces no sabemos tomar una decisión porque nunca hemos escuchado un consejo correcto. Sí, lo importante que dices también es con quién ir, porque ahora mismo hay tantas voces que es a veces difícil escoger y para eso necesitamos tener ese discernimiento, esa sabiduría de a dónde ir, porque ahora mismo, como tú dices, cualquiera te puede dar un consejo. No, pues ahorita todo el mundo es influencer y todo el mundo es coach, todo el mundo es coach y todo el mundo es, si te vas a internet, ¿no? Te sale un montón de consejeros, coaches y todo eso, pero ahí es muy importante ser sabios en los frutos de esa persona. Y yo creo el punto final es para mí el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad
una palabra que aprendía, Paracleto, el que está a nuestro lado todo el tiempo, el que nos enseña, el que nos recuerda todas las cosas. Así que yo creo que yo me quedo con eso de no hay otro mejor punto que el Espíritu Santo para guiarte, para enseñarte. Y bueno, ahí Pues, todos los puntos que dijimos. Pues yo para cerrar Sí, dime. me quedo con una. Y para mí esa es la conclusión de todo. Sí. Y es que nunca sabrás con certeza de que la decisión que tomaste es correcta. Y yo sí que variamos tú y yo en ese punto. Un poco. Porque yo pienso de que Dios no espera que tú sepas que todo está perfecto en la decisión que tomes. Claro. Era lo que hablaba, que muchas veces vas a tener miedo, pero vas a tener que tomar. Pero tú sabes y confías. Y ahí es cuando yo te digo, toma la decisión de creerle a Dios. Sobre todas las cosas. Sí. Creerle lo que dice su palabra. Toma la decisión de creer que soy salvo, que soy sano, que soy amado, que soy perdonado, que soy cabeza, que no soy cola, que soy real sacerdocio. Toma la decisión de creer que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, que no voy a ser un deudor, sino que voy a ser de los que prestan. O sea, creerle a Dios. Y muchas veces estamos en el punto donde estoy enfermo y decimos, ay, no, otra vez empezar un nuevo tratamiento, o empezar esto, o empezar lo otro. Y quizás tomamos una decisión así como con, ay, pero si es la decisión que Dios te puso en ese momento, créale a Dios que vas a ser sano. Aunque no, en el camino van a haber muchos tropiezos. Entonces, para mí, creo que estos puntos concluyen de que no sabes que la decisión que estás tomando es correcta. Para mí, no sé. Para mí, sí, o sea, yo siempre Entonces, creo... ¿para qué estás dando los puntos esto? Si porque no sabes. yo creo que es una guía, pero nunca sabrás con certeza que estás tomando la correcta. Es una fe. Para mí, es fe. Pues ese versículo que te es decía. Creerle a Dios. Claro, sí. Pero para mí sí es una guía. Yo estoy teniendo una guía de la Biblia, Sí. tengo una guía en orar, tengo una guía en tomar consejo, tengo una guía en tener paz, tengo una guía en no en tomarlo por mis emociones, pero con certeza decir, sí, ahí todo. No, yo creo que no. Es por fe. Es por fe. Sí. Entonces yo creo que la conclusión de todo es por fe. Sí. En el camino van a suceder cosas que a lo mejor vas a decir, a lo mejor no tomé la decisión. Correcta. Pero... Sí, porque a mí, yo te soy sincera, yo muchas veces sé que el yo estar en esta nación fue guiado por Dios. Sí. Sé que casarme contigo fue guiado por Dios. Pero muchas veces me preguntan, ay, ¿será? Pero muchas veces te preguntan, Confiésate. Tomé la verdadera decisión, o sea, fue la decisión correcta venirme a Estados Unidos. Y luego Dios me demuestra que sí, pero han habido tantos obstáculos en el camino que te preguntas, ¿tomé la decisión correcta? Pero Dios me lleva a recordar el momento en que yo tomé la decisión y cómo fue y todo. Y ahí me doy cuenta de que fue la correcta, sí. Pero no por pensar yo que fue la decisión correcta, todo va a ser perfecto. Es la fe. Yo sé que yo estoy aquí en el propósito de Dios, pero no todo ha sido color de rosa. Y yo creo que todo el que se casa creyendo, pero en el camino van a haber dificultades, van a haber discusiones, o sea, va a haber problemas. Sí. No me mires así. En este mundo tendremos que aflicción, pero confiar. Yo creo que eso está en confiar en cada día en Dios y saber que estamos en sus manos y que sí, muchas veces Dios nos lleva por procesos que a veces no entendemos, pero al final el propósito de Dios se va a cumplir. No siempre va a ser así, a veces nosotros queremos las cosas sean rápidas, pero Dios quiere procesarnos y
quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe no se quede así enana, sino que crezcamos, y a lo mejor ahí también, muchas veces también alargamos los procesos porque no confiamos en Dios y no, como tú dices, voy a decidir creer, pero decido creer hoy, pero mañana dudo y ahí empezamos a retroceder. Sí, o sea, creo que tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios. Y hace un tiempo yo le decía a una persona que me estaba hablando y yo le decía, dice la palabra de Dios de que no reciben porque no saben pedir, ¿sí? En la oración, o sea, muchas veces oramos y oramos y no recibimos, y es que no sabemos pedir, y dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad, y su voluntad está en la palabra de Dios. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué estás pidiendo? Le decía a esta persona, yo le decía, ¿quieres una sanidad? Busca en su palabra y di, mira, Señor, aquí en tu palabra dice que somos por tus llagas fuimos sanos. Tu palabra dice, o sea, yo no me lo estoy inventando, esto lo escribiste tú, así que yo soy sana, tu palabra dice, ¿sí? Tu palabra dice, un ejemplo, de que soy amado, de que soy perdonado, de que no hay, yo que sé, que no hay culpa, que tú borraste la culpa, o sea, busca en tu palabra y muestra, señálaselo, o sea, dile, Señor, mira, aquí tu palabra dice, y ahí va a haber una respuesta porque estamos orando conforme a su palabra, no conforme a mí, sino conforme a su palabra. Es decir, de que mi decisión final tiene que ser creerle a Dios, creerle a Dios. Que las decisiones que tome sean creerle a Dios y creer que Él lo va a hacer, creer que Él es el que hace todo un de repente, lo que hablábamos del de repente. Así que todo puede pasar en un cambio, en un momento, y es creerle a Dios. Creer lo que Él dice es fiel y verdadero. Sí, que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones, que cada día, si nos falta sabiduría, pues dice su palabra que le pidamos sabiduría, que Él no se va a enojar, y cada día estudiamos la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones y orar la palabra de Dios, como lo que tú decías. Y esta es la confianza que tenemos, que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que es la voluntad de Dios, obtenemos lo que le estamos pidiendo. Así que yo creo que cerramos con ese punto de creer en Dios. Y que no hay una certeza. para Pau, pero para mí no. La fe es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven, pero que esperamos. Así que fe es eso. Y que por eso. Por la fe vemos y por la fe lo alcanzamos. Es decir que tienes los puntos, pero lo que necesitas es fe. Lo resumió. Fe. Fe. Bueno, que tengan No se les olvide suscribirse, darnos like, ponernos un mensajito. Si están en desacuerdo con Pau, conmigo, ahí escriban, corrijan. Nos encanta escuchar cosas así, cuando nos dicen cositas. Así que síganos en las redes sociales, somos Podcast 1123 Oficial. Así que los esperamos el próximo miércoles.